Mi nombre es Roberto Silva. Tengo 64 años, y mi propia hija me dijo que su boda era solo para jóvenes, que mejor me quedara en casa viendo televisión como hacen los viejitos. Pero lo que ella no sabía es que este viejito tenía una sorpresa millonaria que cambiaría toda su boda y su vida para siempre. Imagínate la escena. Después de haber trabajado 40 años como contador público, después de haber criado a mi hija Sofía completamente solo desde que tenía 8 años, cuando su madre nos abandonó para irse con otro hombre, llega mi propia hija y me dice que no me quiere en el día más importante de su vida. Papá, entendé la situación, me dice con esa voz que usa cuando quiere convencerme de algo. La boda va a ser muy moderna, muy juvenil, con música electrónica y ambiente de discoteca. Vos no te vas a sentir cómodo. Mejor te quedas en casa y cuando volvamos de la luna de miel, te mostramos las fotos. Las fotos. Como si yo fuera un extraño al que le muestran fotos de un viaje. No su padre que la había criado desde niña, que se había desvelado cuando tenía fiebre, que había trabajado doble turno para pagarle la universidad privada más cara de la ciudad. Pero acá viene lo interesante. Yo nunca le conté a Sofía sobre la empresa de software que desarrollé en secreto durante los últimos 10 años, una aplicación que revolucionó la contabilidad para pequeñas empresas y que me generaba regalías millonarias cada mes. Tampoco le dije sobre las inversiones en criptomonedas que hice cuando nadie las tomaba en serio, inversiones que ahora valían una fortuna. Mientras ella me explicaba por qué no encajaba en su boda perfecta, yo la miraba y pensaba, hija, no tenés idea de lo que acabas de hacer. Esa noche, sentado en mi estudio, mirando las pantallas de mis computadoras donde corrían los números de mis ganancias automáticas, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a quedarme callado, no iba a aceptar que me trataran como un mueble viejo, y sobre todo, no iba a dejar que mi hija se casara sin saber exactamente quién era su padre y lo que había sacrificado por ella. Al día siguiente, cuando Sofía vino a dejarme la invitación que no iba a usar, yo ya había hecho varias llamadas muy importantes. Llamadas que iban a convertir su boda de ensueño en algo completamente diferente a lo que había planeado. Porque una cosa es que no me invite por ignorancia, y otra muy distinta es que descubra lo que perdió cuando ya sea demasiado tarde. Y mi hija estaba a punto de descubrir la diferencia de la manera más espectacular posible. Escucha esta historia hasta el final, y decime qué harías vos en mi lugar. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegamos hasta acá, porque no siempre fui este viejo al que su hija considera un estorbo en su boda perfecta. Llegué a esta ciudad hace 35 años, recién recibido de contador público, con ganas de trabajar y de formar una familia. Conseguí trabajo en una empresa mediana, llevando los libros, y ahí conocí a Cristina, que trabajaba en recursos humanos. Nos enamoramos, nos casamos, y a los 2 años nació Sofía. Esos fueron los años más felices de mi vida. Recuerdo que cuando Sofía era bebé, yo llegaba del trabajo y Cristina me la ponía en los brazos. «Mira cómo te espera», me decía. «Esta nena es tu adoración». Y era verdad. Sofía era mi adoración. Cuando cumplió 8 años, Cristina empezó a cambiar. Se quejaba de que la vida era muy rutinaria, de que se sentía atrapada, de que se había casado muy joven y no había vivido. Yo trataba de entenderla, de darle su espacio, de ser el marido comprensivo. Propuse que tomáramos unas vacaciones, que saliéramos más, que buscaríamos actividades nuevas, pero nada le venía bien. Una tarde llegué del trabajo y encontré una nota en la mesa de la cocina. «Roberto, me fui con Gustavo. No puedo seguir viviendo esta vida. Cuida bien a Sofía. No me busques». Gustavo era un tipo 10 años menor que trabajaba en una empresa de turismo. Cristina se había ido con él dejándome solo, con una nena de 8 años que no entendía por qué mamá no volvía a casa. Esa noche Sofía me preguntó, «Papá, ¿cuándo viene mami?». Y yo no supe qué responderle. No podía decirle que su madre nos había abandonado por otro hombre. No podía destruir la imagen que tenía de ella. Así que le dije, «Mami tuvo que viajar por trabajo, pero vos y yo vamos a estar bien». Y nos las arreglamos. Cambié mis horarios de trabajo para poder llevarla al colegio y buscarla.
Aprendí a cocinar viendo videos en internet. Aprendí a peinarla, a ayudarla con la tarea, a ser papá y mamá al mismo tiempo. Los primeros meses fueron durísimos. Sofía lloraba todas las noches preguntando por su madre. Yo me quedaba despierto consolándola, inventándole historias de por qué mami no podía volver todavía. Pero tenía miedo de que algún día descubriera la verdad y me odiara por haberle mentido. Cuando Sofía cumplió 10 años, decidí contarle la verdad. Se lo expliqué con mucho cuidado. Le dije que a veces los adultos se equivocan, que mami se había confundido, pero que eso no significaba que no la quisiera. «Papá», me dijo esa noche, «vos nunca me vas a dejar, ¿verdad? Nunca, mi amor, nunca te voy a dejar». Y cumplí esa promesa durante 27 años. La crié completamente solo. Fui a todas las reuniones del colegio, a todos los festivales, a todas las obras de teatro donde actuaba. Cuando se enfermaba, me quedaba despierto toda la noche controlándole la fiebre. Cuando tenía problemas con las amigas, me sentaba a escucharla durante horas. Cuando empezó la secundaria y los otros chicos la molestaban por no tener mamá, yo hablé con los directivos. Organicé actividades para que se sintiera incluida. Trabajé doble turno durante años para pagarle la mejor educación privada. Los fines de semana, mientras otros padres descansaban, yo la llevaba a clases de piano, de inglés, de lo que ella quisiera aprender. Nunca le dije que no a nada que fuera para su futuro. Cuando cumplió 15 años, organicé una fiesta enorme. Invité a toda su clase, contraté un salón, una banda, un catering. Quería que tuviera la fiesta más linda, aunque tuviera que trabajar 6 meses extra para pagarla. Ese día me dijo, «Papá, sos el mejor padre del mundo. Ojalá todos mis amigos tuvieran un papá como vos». Durante la universidad, seguí manteniéndola completamente. Pagué la carrera de diseño gráfico en una universidad privada carísima, le alquilé un departamento cerca de la facultad, le pasaba plata para los gastos, para la ropa, para que pudiera salir con sus amigos como cualquier chica de su edad. Ella estudiaba, yo trabajaba para financiar sus estudios. Cuando se recibió, hice otra fiesta. Estaba tan orgulloso de mi hija, la diseñadora gráfica. «Miren lo que logró esta muchacha», les decía a todos. «Salió adelante sin madre, pero miren cómo brilló». A los 25 años conoció a Tomás, un arquitecto de buena familia. Al principio me cayó bien. Parecía un buen muchacho, educado, trabajador. Venía a casa los domingos, almorzábamos juntos, me contaba de sus proyectos, pero de a poco empezó a cambiar la dinámica. Sofía empezó a venir menos a casa. Cuando venía, siempre tenía prisa por irse. «Papá, Tomás me está esperando». «Papá, tenemos planes». «Papá, ya no puedo quedarme tanto tiempo». Y yo entendía que era natural. Tenía novio, tenía su vida. Pero me dolía que de a poco me fuera dejando de lado. Los domingos se convirtieron en cada 15 días, después en una vez por mes, después en ocasiones especiales. Cuando cumplí 60 años, esperé toda la tarde que viniera a saludarme. A las 9 de la noche me llamó por teléfono. «Ay, papá, perdón, se me pasó». Tomás organizó una salida con sus amigos y no me pude escapar. «Mañana paso y festejamos». Pero mañana no pasó. Me llamó 3 días después para preguntarme cómo había estado mi cumpleaños. Hace un año me anunció que se iba a casar. Estaba tan emocionada que no paraba de hablar. «Va a ser la boda más linda del mundo, papá. Tomás tiene unos amigos que organizan eventos y nos van a hacer todo espectacular. La iglesia más antigua de la ciudad, el salón más exclusivo, el vestido de una diseñadora italiana». Por primera vez en años, la vi completamente feliz. Y yo me puse feliz también, pensando en acompañarla en el día más importante de su vida, pensando en el baile padre e hija que habíamos practicado cuando era chica. Pero cuando empezaron los preparativos, me di cuenta de que yo no encajaba en sus planes. Las reuniones con los organizadores eran siempre cuando yo trabajaba. Las pruebas del vestido eran en horarios que ella sabía que no podía acompañarla. Las decisiones importantes las tomaba con Tomás y su familia. Yo era informado después, como si fuera un invitado más. «Papá, ya decidimos las flores. Papá, ya elegimos el menú. Papá, ya contratamos la banda». Nunca me preguntaron qué opinaba, nunca me incluyeron en las decisiones. Pero lo que más me dolió
fue cuando me enteré de que los padres de Tomás estaban financiando parte de la boda. Don Ernesto y doña Alicia habían puesto plata para el salón y para la luna de miel, mientras que a mí, que había financiado toda la vida de Sofía, ni siquiera me habían preguntado si quería colaborar. Hace 3 semanas, cuando fui a su departamento a llevarle un regalo que había comprado para la casa nueva, escuché una conversación telefónica que me partió el alma. Estaba hablando con una amiga. Sí, mi papá va a ir a la boda, obvio, pero espero que no se ponga muy sentimental ni haga ninguna escena emotiva. Ya sabes cómo son los viejos en las bodas, se emocionan demasiado y después uno queda como en una telenovela. Los viejos, así me llamaba, como si yo fuera un actor secundario en la película de su vida. Pero cuando llegó a decirme que la boda era solo para jóvenes, que mejor me quedara en casa, ahí se terminó mi paciencia. Ahí entendí que para mi hija yo no era su padre, era una molestia. Un recordatorio incómodo de una vida que quería dejar atrás. Pero lo que Sofía no sabía, lo que nunca se había molestado en preguntarme, era que su viejo había estado haciendo cosas que ella jamás imaginó. Cosas que estaban a punto de cambiar toda su boda perfecta. Ahora viene la parte que mi hija nunca se imaginó. Mientras ella creía que yo era solo un contador de empresas medianas, que vivía de un sueldo normal, yo había estado construyendo un imperio tecnológico que ella consideraba imposible para alguien como yo. ¿Te acordás que te conté que trabajé como contador toda la vida? Bueno, en todos esos años aprendí algo muy importante. Los números no mienten, pero tampoco cuentan toda la historia. Y yo había aprendido a leer entre líneas de una manera que ninguna universidad enseña. Hace 10 años, cuando empezó el boom de las aplicaciones móviles, yo estaba llevando los libros de una pequeña empresa de software. Era una startup que apenas sobrevivía, con 3 programadores jóvenes que trabajaban en un garaje. Yo veía sus números todos los días, veía sus gastos, sus ingresos, sus proyectos, y me di cuenta de algo que ellos no veían. Estaban desarrollando soluciones complicadas para problemas simples. Como contador, yo sabía exactamente qué necesitaban las pequeñas empresas en materia de software contable. No programas complicados con 1000 funciones que nunca usaban. Necesitaban algo simple, intuitivo, que les solucionara los problemas básicos sin volverlos locos. Empecé a estudiar programación por las noches. Después de llegar del trabajo, después de ayudar a Sofía con la tarea, me sentaba en mi computadora hasta las 2 de la madrugada aprendiendo lenguajes de programación que ni sabía que existían. Python, JavaScript, bases de datos, desarrollo móvil. Sofía pensaba que me había vuelto fanático de los juegos de computadora. «Papá, te vas a quedar ciego mirando esa pantalla», me decía. No sabía que estaba construyendo mi futuro. Tardé 3 años en desarrollar Contafácil, una aplicación que permitía a cualquier comerciante manejar su contabilidad básica desde el teléfono. Nada complicado, nada rebuscado. Solo las funciones esenciales que yo sabía que necesitaban porque las había visto durante décadas en mi trabajo. Al principio nadie me tomó en serio. Presenté la aplicación en varias empresas de tecnología y me dijeron que era demasiado simple, que no tenía suficientes funciones, que el mercado necesitaba cosas más sofisticadas. Pero yo sabía que estaban equivocados. Decidí lanzarla por mi cuenta. Invertí todos mis ahorros en el desarrollo final y en una campaña de marketing muy básica. Targeté específicamente a pequeños comerciantes, almaceneros, mecánicos, gente que manejaba negocios familiares y no tenía tiempo para sistemas complicados. La aplicación explotó. En 6 meses tenía 50,000 usuarios pagando una suscripción mensual de $15. En un año tenía 200,000 usuarios. En 2 años tenía 500,000 de usuarios en toda Latinoamérica. Contafácil se convirtió en la aplicación de contabilidad más usada por pequeñas empresas en Argentina, Chile, Colombia y México. Pero yo seguía trabajando en mi empleo normal. Seguía llevando los libros de empresas medianas. Seguía viviendo en la misma casa, manejando el mismo auto, vistiendo la misma ropa. Sofía nunca notó que algo había cambiado en mi vida económica. Nunca me preguntó por qué de repente tenía más computadoras en casa, por qué recibía llamadas de números internacionales, por qué a veces me levantaba en la madrugada
a revisar estadísticas. Para ella, yo seguía siendo el mismo contador aburrido de siempre. Mientras Contafácil crecía, empecé a diversificar. Con las ganancias de la aplicación, comencé a invertir en criptomonedas cuando Bitcoin valía $300. Compré Ethereum cuando valía $20. Invertí en proyectos de tecnología blockchain que mis colegas contadores consideraban estafas piramidales. Pero yo había aprendido a analizar mercados emergentes. Había desarrollado un olfato para detectar oportunidades que otros no veían. Durante los últimos 5 años, mientras Sofía se alejaba cada vez más de mí, mientras me convertía en un personaje secundario en su vida, yo estaba construyendo una fortuna que ella jamás imaginó. Contafácil generaba ingresos automáticos de más de $200,000 mensuales. Mis inversiones en criptomonedas habían multiplicado por 100 su valor original. Tenía participaciones en 3 startups tecnológicas que estaban valuadas en millones. Pero seguía viviendo como un contador común, trabajando en mi oficina, volviendo a casa todas las noches, viendo televisión en el mismo sillón donde había consolado a Sofía cuando era niña. ¿Por qué no le conté nada? Porque quería sorprenderla el día de su boda. Tenía planeado regalarle una casa, un auto, el viaje de luna de miel más espectacular que pudiera imaginar. Iba a ser mi regalo de bodas. La manera de decirle, mira, hija, tu viejo no era tan aburrido como creías. Pero cuando me dijo que no me quería en su boda, cuando me trató como si fuera un mueble viejo que no encajaba en su vida nueva, todo cambió. Ya no quería sorprenderla con regalos, quería sorprenderla con una lección que no iba a olvidar nunca. Esa noche, después de que se fuera con la invitación que no iba a usar, abrí mi laptop y miré los números que marcaban mi patrimonio. Una cifra que convertía a este contador aburrido en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Una cifra que mi propia hija consideraba imposible para alguien como su padre. Si fueras vos, ¿qué harías ahora? La semana después de que Sofía me dijera que su boda era solo para jóvenes fue la más extraña de mi vida. Por primera vez en años, mi hija empezó a aparecer en casa todos los días. Pero no venía sola, venía con Tomás, con los suegros, con la organizadora de eventos, para mostrarles fotos de cuando era chica y planificar los videos que iban a proyectar durante la fiesta. La primera vez que trajeron a la organizadora fue 2 días después de nuestra conversación. Sofía tocó el timbre como si fuera una visita formal, cuando esta casa había sido su hogar durante 27 años. Papá, te presento a Valentina, la organizadora de la boda. Quiere conocer un poco más de mi historia familiar para el video que van a hacer. Valentina era una mujer de 40 años, muy profesional, con una carpeta llena de ideas y una sonrisa que parecía pegada con cola. Don Roberto, me dijo, qué bueno conocerlo. Sofía me contó que usted la crió solo desde muy chica. Eso es muy admirable. Debe tener muchas anécdotas lindas para contarnos. Lo que más me molestó fue la manera en que Sofía hablaba de mí, como si yo fuera un personaje de su pasado que había que documentar para el archivo familiar. Mi papá trabajó mucho para darme la mejor educación, decía, mirando las fotos donde yo aparecía en sus graduaciones, en sus cumpleaños, en cada momento importante de su vida. Siempre estuvo presente en todo lo que necesité, pero lo decía en tiempo pasado, como si mi función como padre hubiera terminado. Tomás, que durante todos estos años había sido respetuoso conmigo, ahora me hablaba con esa condescendencia que usan los jóvenes cuando se dirigen a los viejos. Don Roberto, ¿no le parece emocionante que Sofía se esté casando? Seguro está muy orgulloso de ver a su hija tan feliz. Me hablaba como si yo fuera un abuelo en un geriátrico al que había que mantener entretenido con conversación superficial. Lo más raro era ver cómo Sofía interactuaba conmigo delante de ellos. Se había vuelto súper atenta, súper cariñosa, como si estuviera actuando el papel de la hija perfecta, para quedar bien con la organizadora y los suegros. Papá, ¿querés que te traiga un vaso de agua? Papá, ¿estás cómodo en esa silla? Papá, contales a todos cómo me enseñaste a andar en bicicleta. Tanta dulzura de golpe me sonaba falsa, como cuando los vendedores te hablan lindo porque necesitan que compres algo. Pero ella no necesitaba que yo comprara nada.
Necesitaba que me quedara callado y no arruinara su imagen de hija ejemplar. Durante esa semana, vinieron varias veces a revisar fotos, a filmar videos, a que yo contara anécdotas de la infancia de Sofía. Cada vez que venían, yo notaba cómo todos me miraban con esa mezcla de lástima y condescendencia que se usa con los viejos. Pobre don Roberto, criando solo a su hija. Qué sacrificio tan grande. Qué bueno que ahora puede descansar y ver a su hija casada y feliz. Como si mi vida fuera una novela que había llegado a su final natural. Un día, Valentina me preguntó si quería decir algunas palabras para el video que iban a proyectar durante la fiesta. Don Roberto, sería muy emotivo que usted le dijera algo a Sofía para ese momento tan especial. Pero cuando empecé a hablar sobre todo lo que habíamos vivido juntos, sobre las noches de desvelo cuando estaba enferma, sobre los trabajos extra que hice para pagarle la universidad, sobre los miedos que tuve criándola solo, Sofía me interrumpió. «Ay, papá, no te pongas tan sentimental. Mejor contá algo más alegre, algo más liviano. No queremos que la gente se ponga triste en la fiesta». No quería que contara la verdad. Quería una versión edulcorada de nuestra historia, una versión que no incomodara a los invitados con realidades demasiado profundas. Una tarde se quedó después de que se fueran los otros. «Papá, quiero hablar con vos», me dijo con esa voz que usaba cuando quería pedirme algo importante. «Sé que tal vez te sentís un poco excluido de los preparativos, pero es que Tomás y su familia tienen experiencia organizando eventos. Yo nunca organicé una boda, y vos tampoco. Es mejor dejar que ellos manejen todo». Se sentó en el sillón donde solía hacer la tarea cuando era chica. «Papá, vos ya cumpliste tu función como padre. Me criaste, me educaste, me diste todo lo que necesitaba. Ahora es mi turno de hacer mi propia vida. Tu función como padre». Como si ser padre fuera un trabajo temporal que se terminaba cuando el hijo se casaba. Como si todos estos años hubieran sido apenas una etapa que había que completar para llegar al verdadero objetivo, que ella se independizara completamente de mí. Además, siguió diciendo, «Sé que a veces te sentís solo, pero cuando yo me case, vas a tener más tiempo para vos. Podés viajar, podés hacer actividades para gente de tu edad, podés hasta conseguir una novia. Ya no vas a tener que preocuparte por mí». «¿Una novia? ¿Actividades para gente de mi edad?» Me hablaba como si yo fuera un jubilado que necesitaba entretenimiento para llenar las horas vacías. «Papá», me dijo, y me puso la mano en el hombro como hacía cuando era chica, y quería convencerme de algo. «Yo sé que vos me entendés. Siempre fuiste comprensivo, siempre supiste lo que era mejor para mí. Ahora lo mejor para mí es empezar esta nueva etapa sin tener que preocuparme porque te sientas desplazado». Lo mejor para ella era que yo desapareciera elegantemente de su vida, que aceptara mi nuevo rol de padre decorativo, que aparece en las fotos familiares, pero no interfiere en las decisiones importantes. «Está bien, hija», le dije. «Voy a hacer lo que vos necesitas que haga». Se le iluminó la cara. «Sabía que ibas a entender, papá. Por eso sos el mejor padre del mundo. El mejor padre del mundo». Que lo decía justo cuando me estaba pidiendo que me hiciera a un lado en el día más importante de su vida. Esa noche, después de que se fuera, saqué mi laptop y abrí las cuentas de mis diferentes inversiones. Miré los números que marcaban mi verdadero patrimonio, las transferencias automáticas que llegaban cada día de Contafácil, las ganancias de mis criptomonedas, las valuaciones de mis participaciones en startups, y tomé una decisión que iba a cambiar toda su boda perfecta. Si mi hija creía que yo era un viejo prescindible que tenía que hacerse a un lado, se iba a enterar de quién era realmente su padre de la manera más espectacular posible. Al día siguiente, hice las llamadas que cambiarían todo. Llamadas que mi hija nunca imaginó que yo podría hacer. La primera llamada la hice a las 8 de la mañana del día siguiente. Llamé a Valentina, la organizadora de eventos. «Buenos días, habla Roberto Silva, el padre de Sofía. Necesito hablar con usted sobre algunos cambios en la boda». Del otro lado del teléfono se escuchó sorprendida. «Don Roberto, buenos días. ¿Qué tipo de cambios? ¿Sofía está al tanto?» «Sofía no sabe nada todavía, pero va a saber muy pronto. Quiero contratar sus servicios para organizar una sorpresa
que va a duplicar la magnitud de esta boda. Hubo una pausa larga. Don Roberto, no entiendo. ¿Qué tipo de sorpresa? El tipo de sorpresa que solo puede pagar alguien que tiene 10 millones de dólares en el banco. ¿Usted puede manejar ese presupuesto o necesito buscar otra organizadora? Casi se cayó del teléfono. Don Roberto, Sí, por supuesto que podemos manejar cualquier presupuesto, pero necesito entender exactamente qué está planeando. Perfecto. Esta misma tarde nos reunimos en mi oficina y le explico todo. Pero una condición. Esto queda entre nosotros hasta el día de la boda. Ni Sofía, ni Tomás, ni nadie puede saber lo que estamos planeando. La segunda llamada fue al hotel más exclusivo de la ciudad, donde iban a hacer la fiesta. Quiero hablar con el gerente general. Necesito alquilar todo el hotel para el sábado 25 de este mes. Sí, todo el hotel. Los 550 huéspedes que están reservados esa noche van a ser transferidos a otros hoteles de la cadena con todos los gastos pagos por mi cuenta. Quiero el hotel completamente vacío, excepto para la boda de mi hija. El gerente no podía creer lo que estaba escuchando. Señor Silva, eso implicaría una compensación de aproximadamente $800,000 solo por las cancelaciones y transferencias, sin contar el costo del alquiler exclusivo del hotel. Perfecto. Prepare el contrato. Paso esta tarde a firmarlo. La tercera llamada fue a una empresa de entretenimiento internacional. Quiero contratar a los Dos Santos para que canten en la boda de mi hija. Los Dos Santos eran el dúo musical más famoso del momento en toda Latinoamérica. Acababan de ganar 3 premios Grammy latinos y sus shows se agotaban en estadios de 100,000 personas. Señor Silva, me dijo la manager, los Dos Santos cobran $500,000 por presentación privada, más gastos de traslado y producción. Y tienen la agenda llena hasta el año que viene. 500,000 está perfecto. Y respecto a la agenda, ofrézcales 1,000,000 si cancelan su compromiso del sábado 25 y vienen a cantar a la boda de mi hija. $1,000,000 para que canten 3 canciones. La manager se quedó muda unos segundos. Señor Silva, ¿está hablando en serio? Completamente en serio. Tengo el dinero en mi cuenta y puedo transferir el 50% de adelanto hoy mismo. La cuarta llamada fue la más importante. Llamé a todos los medios de comunicación de la ciudad. Diarios, canales de televisión, radios, portales de Internet. Quiero comprar espacios publicitarios para hacer un anuncio muy especial sobre la boda de mi hija. No un anuncio social común. Quiero anunciar que Roberto Silva, creador de Contafácil y uno de los empresarios más exitosos del país, va a realizar una demostración pública de amor paternal que va a quedar en la historia. Cada medio que llamé me preguntó lo mismo. ¿Roberto Silva? El Roberto Silva de Contafácil. ¿Usted es el creador de esa aplicación? Sí, soy yo. Y por primera vez en 10 años voy a hacer una aparición pública. Va a ser en la boda de mi hija, que hasta ayer no sabía quién era realmente su padre. Durante esa semana, mientras Sofía seguía viniendo a casa para los preparativos del video, yo estaba organizando en secreto la sorpresa más grande de su vida. Contraté floristas exclusivos para cambiar toda la decoración del hotel. Contraté chefs internacionales para reemplazar el menú que ya estaban preparando. Contraté fotógrafos y camarógrafos profesionales para documentar cada momento. Pero lo más importante, contraté un servicio de investigación para localizar a todos los compañeros de la escuela primaria y secundaria de Sofía, a todos sus profesores de la universidad, a todos los amigos que había perdido contacto. Los iba a traer de donde fuera necesario para que estuvieran en su boda. El jueves, cuando faltaban 2 días para la boda, Sofía vino a casa con una caja de recuerdos. Papá, encontré estas fotos viejas para el video. Quería que las viéramos juntos y elijas cuáles te gustan más. Eran fotos de cuando era chica, fotos de cumpleaños, de vacaciones, de graduaciones. En todas las fotos yo estaba ahí, sonriendo, abrazándola, orgulloso de cada logro de mi hija. «Mira esta, papá», me dijo señalando una foto donde yo la estaba enseñando a andar en bicicleta. «¿Te acordás ese día? Estuviste como 2 horas corriendo atrás de mí hasta que aprendí. Y mira esta otra donde me estás ayudando con el disfraz de mariposa para el festival del colegio. Me acuerdo de que te quedaste toda la noche cosiendo las alas. Por primera vez en meses,
Sofía estaba hablando conmigo como si fuera su padre, no como si fuera un personaje secundario en su historia. Era como si al ver las fotos recordara quién había estado siempre ahí para ella. «Me acuerdo de todo, mi amor», le dije. «Cada momento de tu infancia está grabado acá», y me toqué el pecho. Ella sonrió de una manera que hacía años no la veía sonreír conmigo. «Papá, sé que a veces soy media dura contigo. Es que estoy muy nerviosa con todo esto de la boda y no quiero que nada salga mal, pero quiero que sepas que te amo mucho y que siempre vas a ser lo más importante en mi vida. Siempre». Esas palabras me llegaron al alma, pero también me llenaron de una tristeza profunda, porque sabía que no eran del todo ciertas. Sabía que yo ya no era lo más importante en su vida, y estaba bien, era natural. Pero me dolía que sintiera que tenía que mentirme para que yo no me sintiera mal. «Yo también te amo, hija», le dije, «y por eso voy a hacer algo el día de tu boda que nunca vas a olvidar». «¿Qué cosa, papá?», me preguntó con curiosidad. «Es una sorpresa, mi amor. Solo quiero que sepas que tu viejo no es tan simple como parece». Sofía se rió. «Ay, papá, vos siempre fuiste más inteligente de lo que la gente creía. Por eso llegaste tan lejos siendo un contador que empezó de la nada. Si ella supiera hasta dónde había llegado realmente». Esa noche, por primera vez en una semana, me permití sonreír de verdad, no porque estuviera planeando una venganza, sino porque estaba planeando darle a mi hija la boda más espectacular que jamás había soñado. El problema era que también iba a ser una lección que no iba a olvidar nunca. El viernes, un día antes de la boda, fue el día más intenso de mi vida. A las 6 de la mañana llegó el primer camión con las flores que iban a reemplazar toda la decoración del hotel. 5,000 rosas importadas de Ecuador, orquídeas de Colombia, peonías de Francia. Una decoración que costaba más que el auto de Tomás. A las 8 llegaron los chefs internacionales para revisar las cocinas del hotel y planificar el menú que iba a reemplazar la comida que ya tenían contratada. Langosta de Maine, wagyu argentino, caviar beluga, champagne Dom Perignon 1996. Un menú que costaba más que el sueldo anual de un ingeniero. A las 10 llegó el equipo técnico de los dos santos para montar el escenario donde iban a cantar. Luces profesionales, sonido de última generación, pantallas gigantes. Una producción que parecía más un concierto en un estadio que una boda familiar. Mientras todo esto pasaba en el hotel, yo estaba en mi oficina reunido con Valentina, que no podía creer lo que estaba viendo. «Don Roberto», me decía cada 5 minutos, «esto es increíble. En 20 años organizando eventos nunca vi algo así. Su hija no se va a poder creer». «No, no se va a poder creer», le respondía yo. «Sobre todo cuando se entere de que el hombre que ella consideraba un viejo aburrido es quien está pagando todo esto». A las 3 de la tarde llegaron los primeros invitados sorpresa. Ex compañeros de la escuela primaria de Sofía, que había localizado a través de redes sociales y había hecho volar desde diferentes provincias. La señorita Carmen, su maestra de 2º grado, que tenía 80 años y vivía en Córdoba. Lucía, su mejor amiga de la infancia, que se había mudado a España 5 años atrás. Mateo, su primer novio del secundario, que ahora era médico en Mendoza. Uno por uno iban llegando al hotel, sin que Sofía supiera nada. Cada uno tenía una habitación paga por mi cuenta y un sobre con dinero para los gastos. Todos habían aceptado venir porque cuando les expliqué la situación por teléfono, cuando les conté que quería darle a mi hija la sorpresa más grande de su vida, todos me dijeron que Sofía había sido una persona muy especial en sus vidas y que querían estar ahí para ella. A las 5 de la tarde llamé a Sofía para tener nuestra última conversación antes de la boda. «Hija, ¿cómo andás? ¿Nerviosa?» «Súper nerviosa, papá. Mañana es el gran día. Ya no puedo más de la ansiedad, pero contenta también». «Me imaginé», le dije. «Y decime, ¿ya está todo listo?» «Sí, todo perfecto. Valentina me confirmó que todo está bajo control. Mañana a las 4 vamos a estar en la iglesia. ¿Vos cómo estás? ¿Triste porque tu hija se casa?» «No estoy triste, mi amor. Estoy orgulloso. Orgulloso de la mujer que sos, de lo que lograste, de la felicidad que encontraste. Y mañana vas a ver cuán orgulloso estoy realmente». «Ay, papá,
No me hagas llorar antes de tiempo. Guárdate las lágrimas para mañana, hija. Te prometo que van a ser lágrimas de felicidad. Después de colgar, miré por la ventana de mi oficina. La ciudad se veía diferente desde ahí arriba, como si la estuviera viendo por primera vez después de vivir 64 años en ella. Mañana, mi hija iba a descubrir quién era realmente su padre. Mañana iba a entender que el viejo al que había querido dejar afuera de su boda perfecta era el hombre que la había hecho posible. Pero más que eso, mañana iba a aprender algo que yo debería haberle enseñado hace mucho tiempo, que nunca hay que juzgar a las personas por las apariencias, ni siquiera cuando esa persona es tu propio padre. Esa noche dormí mejor que en meses, no porque fuera a tener mi venganza, sino porque finalmente iba a poder mostrarle a mi hija todo el amor que tenía guardado para ella. Un amor que no se medía en dinero, pero que se había convertido en dinero para poder expresarse de la manera más grande posible. El día de la boda amaneció perfecto. Sol radiante, temperatura ideal, ni una nube en el cielo, como si hasta el clima estuviera conspirando para que todo saliera bien. Me levanté a las 6 de la mañana, me duché, me afeité con más cuidado que nunca y saqué del armario el traje que había mandado a hacer especialmente para esta ocasión. No era un traje común. Era un smoking de diseñador italiano que costaba más que el auto de la mayoría de la gente. Pero no me lo había hecho hacer para presumir. Me lo había hecho hacer porque quería que mi hija estuviera orgullosa de cómo se veía su padre en el día más importante de su vida. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era Valentina. Don Roberto, todo está listo. Los invitados sorpresa ya están en sus habitaciones. La decoración quedó espectacular. Los dos santos llegaron anoche y están haciendo las pruebas de sonido. El menú está preparado. Todo va a ser perfecto. Gracias, Valentina. Nos vemos en la iglesia. Don Roberto, una pregunta. ¿Sofía no sospecha nada? Nada. Ella cree que va a tener la boda que planeó con Tomás y su familia. No tiene ni idea de lo que la espera. A las 10 de la mañana fui a la peluquería. Quería estar impecable para las fotos que iban a salir en todos los diarios del país. Porque esta boda no iba a ser solo la boda de Sofía y Tomás. Iba a ser el evento social del año. A las 2 de la tarde me dirigí a la iglesia. Llegué una hora antes que los novios, porque quería asegurarme de que todo estuviera en orden. La iglesia estaba decorada de una manera que parecía un sueño. Flores por todos lados, velas aromáticas, una alfombra roja que iba desde la puerta hasta el altar. Pero lo más impresionante eran los invitados que estaban llegando. Además de los familiares y amigos que Sofía había invitado, estaban empezando a llegar las sorpresas que yo había organizado. La señorita Carmen, con sus 80 años, caminando despacio pero sonriendo de oreja a oreja. Lucía, llegando directamente desde el aeropuerto después de volar toda la noche desde España. Mateo, elegantísimo con su traje de médico exitoso, y muchos otros que Sofía no veía hace años. Todos ubicados estratégicamente en lugares donde ella los pudiera ver durante la ceremonia. A las 3 en punto llegaron los novios. Sofía estaba radiante. Su vestido era el más hermoso que había visto en mi vida. Parecía una princesa de cuento de hadas. Cuando me vio parado en la puerta de la iglesia, corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que hacía años no sentía. «Papá, estás hermoso. Ese traje te queda espectacular». «¿Dónde lo conseguiste?» «Es un regalo que me hice para el día de tu boda, hija. Quería estar a la altura de lo hermosa que estás vos». Sofía tenía lágrimas en los ojos. «Papá, gracias por estar acá. Sé que a veces soy complicada, pero quiero que sepas que nada de esto tendría sentido sin vos. Por eso estoy acá, mi amor. Por eso siempre voy a estar acá». Tomás se acercó y me saludó con más respeto del que había mostrado en meses. «Don Roberto, gracias por todo lo que hizo por Sofía. Yo me voy a ocupar de que ella sea feliz a partir de ahora. Yo sé que te vas a ocupar, Tomás, pero hoy me toca a mí ocuparme de que sea feliz. Ya vas a entender qué quiero decir». La ceremonia fue hermosa. Sofía caminó hacia el altar del brazo mío, y cuando llegamos al lugar donde la tenía que entregar a Tomás, me susurró al oído: «Gracias por ser el mejor papá del mundo». En ese momento casi me quiebro, porque sabía que en unas horas
Ella iba a entender recién qué significaba tener el mejor papá del mundo. Durante toda la ceremonia, Sofía fue reconociendo de a poco a los invitados, sorpresa que yo había traído. Vi cómo abría grande los ojos cuando vio a la señorita Carmen en la tercera fila. Vi cómo se llevó la mano a la boca cuando descubrió a Lucía sentada cerca del altar. Vi cómo le brillaron los ojos cuando reconoció a Mateo y a otros compañeros del colegio. Cada vez que descubría a alguien, me miraba con una sonrisa de sorpresa y agradecimiento, pero eso no era nada comparado con lo que la esperaba en la fiesta. Cuando terminó la ceremonia, todos nos dirigimos al hotel para la recepción. Sofía iba comentando en el auto sobre todas las sorpresas que había visto en la iglesia. «Papá, no puedo creer que hayas traído a la señorita Carmen. Y Lucía vino desde España. ¿Cómo hiciste para encontrar a toda esa gente? Tengo mis secretos, hija. Pero esto no es nada comparado con lo que te espera en la fiesta. ¿Qué quieres decir? Vas a ver. Solo te pido que confíes en tu viejo». Cuando llegamos al hotel, Sofía se quedó muda. La entrada estaba decorada con una elegancia que no tenía nada que ver con lo que habían planeado. Había una alfombra roja con fotógrafos a los costados, como si fuéramos estrellas de cine llegando a una premiere. Flores por todos lados, luces, música ambiental. «Papá, esto no es lo que habíamos contratado», me dijo confundida. «Lo sé, hija. Yo cambié algunas cosas». Cuando entramos al salón principal, Sofía casi se desmaya. El lugar estaba transformado. Las mesas estaban decoradas con un lujo que parecía de película. Había flores exóticas por todos lados, centros de mesa que brillaban como joyas, una iluminación que convertía todo el salón en algo mágico. Pero lo que más la impactó fue el escenario que estaba montado al fondo del salón. Un escenario profesional con luces, pantallas, equipos de sonido que claramente no eran para la banda que habían contratado. «Roberto, ¿qué es todo esto?», me preguntó Tomás, que también estaba perdido. «Esto», le dije, «es lo que pasa cuando un padre quiere darle a su hija la boda que se merece». Sofía me agarró del brazo. «Papá, esto debe costar una fortuna. ¿De dónde sacaste la plata para todo esto? Ahí viene la sorpresa más grande, hija. Resulta que tu viejo no es exactamente lo que vos pensabas que era». En ese momento se acercó el maître del hotel con una sonrisa enorme. «Señor Silva, todo está listo según sus especificaciones. Los 500 huéspedes del hotel fueron trasladados exitosamente a otros hoteles de la cadena. Tenemos el edificio completo para su evento». «¿500 huéspedes?», preguntó Sofía. «Papá, alquilaste todo el hotel». «Todo el hotel, hija, para que tu boda sea la única cosa que importe hoy en este lugar». Sofía me miraba como si no me conociera, como si estuviera viendo a su padre por primera vez en la vida. «Papá, no entiendo nada. ¿De dónde sacaste tanto dinero?». Antes de que pudiera responder, se subió al escenario un hombre que reconocí inmediatamente. Era el manager de los Dos Santos. «Señores invitados», dijo por el micrófono, «tengo el honor de presentarles a los artistas que van a acompañarnos en esta celebración tan especial. Por favor, reciban con un aplauso a los Dos Santos». La música empezó a sonar y aparecieron en el escenario los Dos Santos, el dúo musical más famoso del momento. El mismo dúo que llenaba estadios de 100,000 personas, que había ganado 3 premios Grammy latinos, que tenía las canciones más escuchadas en toda Latinoamérica. Sofía se agarró de mi brazo tan fuerte que casi me lastima. «Papá», me susurró, «esos son los Dos Santos. ¿Cómo es posible que estén acá? Son mi regalo de bodas para vos, hija. Pero papá, ellos deben cobrar una fortuna». «Sí, cobran una fortuna. Y yo se la pagué». Sofía se quedó callada durante toda la primera canción, mirando alternadamente el escenario donde cantaban los Dos Santos y a mí, tratando de procesar lo que estaba viendo. Cuando terminó la canción, uno de los Dos Santos habló por el micrófono. Esta primera canción fue para los novios, Sofía y Tomás, pero la segunda canción va dedicada especialmente a don Roberto Silva, el padre de la novia, que hizo posible que estuviéramos acá esta noche. «Don Roberto, ¿puede acercarse al escenario, por favor?». Todos los invitados empezaron a aplaudir y a gritar mi nombre. Yo caminé hacia el escenario sintiéndome extraño, como si estuviera viviendo la vida de otra persona.
Cuando llegué al micrófono, miré a todos los invitados, a mi hija que me miraba desde su mesa como si no me conociera, a Tomás que tenía la boca abierta, a los suegros que no entendían nada. «Buenas noches», dije por el micrófono. Mi voz se escuchó en todo el salón. «Soy Roberto Silva, el padre de Sofía, y quiero aprovechar este momento para contarles una historia. Una historia sobre un contador que trabajó toda su vida para darle lo mejor a su hija, y que en el camino se convirtió en algo que ni él mismo esperaba. Mi hija cree que soy un hombre común y corriente, un contador de empresas medianas que vive de un sueldo normal. Pero resulta que en los últimos 10 años, mientras criaba a esta hermosa mujer que hoy se casa, también estuve construyendo un imperio tecnológico. Soy el creador de Contafácil, la aplicación de contabilidad más usada en Latinoamérica. Soy inversor en más de 20 startups tecnológicas y tengo un patrimonio que me permite pagar por una fiesta como esta sin que se me mueva un peso de mi cuenta corriente. El salón completo se quedó en silencio. Podía ver a Sofía con la boca abierta, a Tomás pálido como un papel, a todos los invitados tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Pero esto no es para presumir, seguí diciendo. Esto es para demostrarle a mi hija algo muy importante. Hace una semana, ella me dijo que su boda era solo para jóvenes, que mejor me quedara en casa viendo televisión como hacen los viejitos. Me dijo que yo no iba a encajar en su fiesta perfecta. Y tiene razón. Yo no encajo en la fiesta que ella había planeado, pero sí encajo en la fiesta que yo planeé para ella. Porque esta fiesta, toda esta celebración, cada flor, cada vela, cada nota musical que van a escuchar esta noche, es posible gracias a que su viejo aburrido resultó ser un poco más inteligente de lo que ella pensaba. Miré directamente a Sofía, que tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «Hija, me dijo que ya había cumplido mi función como padre, que ahora era tu turno de hacer tu propia vida. Y tenés razón. Pero antes de que empiecas tu nueva vida, quería que supieras exactamente qué tipo de hombre te crió. No un viejo aburrido que estorba en las fotos. Un hombre que te ama tanto, que fue capaz de transformarse en alguien completamente diferente para poder darte todo lo que te mereces». El salón explotó en aplausos. Los dos santos empezaron a tocar la segunda canción, que era una versión especial de Mi Niña Bonita, la canción que yo le cantaba a Sofía cuando era chica para que se durmiera. Bajé del escenario y caminé hacia la mesa donde estaba mi hija. Ella se levantó y corrió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Papá», me dijo abrazándome más fuerte que nunca, perdóname por todo. No sabía, no tenía idea. No hay nada que perdonar, mi amor. Solo quería que supieras que tu viejo no es tan simple como parece». Nos quedamos abrazados durante toda la canción, llorando los dos, mientras los dos santos cantaban la melodía que había acompañado tantas noches de su infancia. Por primera vez en años, sentí que mi hija realmente me veía. No como un padre decorativo, no como un viejo que había cumplido su función, como el hombre que había sido capaz de todo por amor a ella. Esa noche bailamos el vals padre e hija que habíamos practicado cuando era chica, pero esta vez con los dos santos tocando en vivo y con 500 invitados aplaudiendo. Esa noche Sofía conoció a todos los amigos de su infancia que yo había traído desde diferentes puntos del país. Esa noche comió el menú más exquisito que había probado en su vida. Esa noche vivió la boda con la que cualquier mujer sueña. Pero más que eso, esa noche entendió qué significaba realmente tener un padre que la amaba. Después de que terminó la fiesta, cuando ya todos los invitados se habían ido, cuando los dos santos se habían despedido, cuando las flores empezaban a marchitarse, Sofía y yo nos quedamos solos en el salón vacío. Papá me dijo sentándose en una de las sillas doradas que yo había mandado a traer especialmente para la ocasión: «Necesito que me expliques todo. ¿Cómo hiciste todo esto? ¿Desde cuándo tenés tanto dinero? ¿Por qué nunca me contaste nada?». Y nos quedamos hasta las 5 de la mañana conversando. Le conté sobre Contafácil, sobre las noches que me quedaba despierto programando después de ayudarla con la tarea. Le conté sobre las inversiones en criptomonedas, sobre las startups en las que había invertido,
sobre cada decisión financiera que había tomado pensando en su futuro. Le expliqué que durante todos estos años, mientras ella me veía como un contador aburrido, yo había estado construyendo una fortuna para poder darle la vida que se merecía. Pero papá, me dijo llorando, ¿por qué nunca me contaste nada? ¿Por qué me dejaste tratarte como si fueras una persona común? Porque quería que me quisieras por quién era, no por lo que tenía. Quería que fueras una persona normal, que no creciera pensando que era diferente por tener un padre rico. Y sobre todo, quería sorprenderte algún día con la noticia de que tu viejo había sido más inteligente de lo que pensabas, pero nunca imaginé que ese día iba a llegar porque me dijeras que no me querías en tu boda. Sofía se tapó la cara con las manos. Ay, papá, soy terrible. Soy la peor hija del mundo. No digas eso, mi amor. No sos terrible. Sos joven, estás enamorada, querés empezar tu nueva vida. Es natural que necesites independizarte de tu padre. El problema no fue que quisieras independizarte. El problema fue la manera en que lo hiciste. Me trataste como si fuera un estorbo, como si mi presencia fuera a arruinar tu día perfecto, y eso me dolió más que cualquier otra cosa que me haya pasado en la vida. Sofía lloró durante media hora. Lloraba de culpa, de vergüenza, de agradecimiento, de amor. Lloraba por todos los años que había desperdiciado tratándome como un personaje secundario en su vida. Lloraba por no haber sabido valorar todo lo que yo había hecho por ella. Lloraba por haberse perdido la oportunidad de estar orgullosa de su padre. «Papá», me dijo cuando se le terminaron las lágrimas, «¿me perdonás? ¿Podemos empezar de nuevo?» «Ya te perdoné, hija. Te perdoné en el momento en que decidí hacer todo esto, porque lo hice por amor, no por venganza. Lo hice para demostrarte cuánto te amo, no para castigarte por haberte equivocado. Nos abrazamos otra vez, pero esta vez era diferente. Era el abrazo de dos personas que se estaban conociendo por primera vez. Ella estaba conociendo al hombre que realmente era su padre. Yo estaba conociendo a la mujer en la que se había convertido mi hija, una mujer capaz de reconocer sus errores y de pedir perdón cuando se equivocaba. Desde esa noche todo cambió entre nosotros. Sofía empezó a llamarme todos los días, no porque se sintiera obligada, sino porque quería saber cómo estaba. Empezó a incluirme en su nueva vida, a presentarme con orgullo como su padre, a contarles a todos sobre Contafácil y sobre el hombre extraordinario que la había criado. Tomás, que al principio se sintió intimidado por descubrir que su suegro era millonario, con el tiempo entendió que yo no había hecho todo eso para impresionarlo a él, sino para demostrarle a mi hija cuánto la amaba. Y desarrollamos una relación mucho más auténtica que la que habíamos tenido antes. Los medios de comunicación convirtieron la boda en una noticia nacional. Salieron artículos sobre el empresario secreto que había sorprendido a su hija, sobre el amor paternal llevado al extremo, sobre la aplicación Contafácil y su creador misterioso. Por primera vez en 10 años di entrevistas, conté mi historia, expliqué mis motivaciones, hablé sobre lo importante que es valorar a la familia antes de que sea demasiado tarde. Muchos padres me escribieron contándome historias similares. Muchos hijos me escribieron pidiendo disculpas a sus padres después de escuchar mi historia. Sin proponérmelo, me convertí en un símbolo de amor paternal. Pero lo más importante no fueron las noticias ni la fama. Lo más importante fue que recuperé a mi hija. Recuperé a la persona más importante de mi vida, pero esta vez de una manera diferente. Ya no era el padre que lo sabía todo y la hija que dependía de él. Ahora éramos dos adultos que se habían elegido mutuamente, que habían decidido estar en la vida del otro porque se amaban, no porque estuvieran obligados por la sangre. Han pasado 6 meses desde la boda. Sofía y Tomás vienen a casa todos los domingos, como en los viejos tiempos, pero ahora es diferente. Vienen porque quieren venir, no porque se sienten obligados. Conversamos sobre sus proyectos, sobre mis inversiones, sobre la familia que están planeando formar. Sofía está embarazada de 3 meses. Va a ser abuelo de una nieta que se va a llamar Esperanza, y ya estoy planeando todo lo que voy a hacer por esa nena, todo lo que voy a enseñarle, todos los valores que le voy a transmitir,
todas las oportunidades que le voy a dar. Pero sobre todo, me propongo ser para ella el abuelo que siempre esté presente, que nunca permita que lo den por sentado, que se haga valorar desde el primer día. Hace 3 semanas tuvimos una conversación que me marcó mucho. Estábamos preparando la habitación del bebé en la casa nueva que les compré como regalo de bodas. Una casa hermosa, en el mejor barrio de la ciudad, con jardín para que mi nieta pueda jugar cuando crezca. Sofía estaba eligiendo los colores para las paredes cuando de repente se puso a llorar. «Papá», me dijo, «no paro de pensar en todo lo que te hice pasar, en cómo te traté durante tantos años, en cómo estuve a punto de perderte para siempre. Y lo peor es que si vos no hubieras hecho todo eso en la boda, yo nunca me habría dado cuenta de quién eras realmente». Me senté al lado de ella en el piso donde estábamos viendo las muestras de pintura. «Hija», le dije, «todo lo que pasó tenía que pasar. Vos necesitabas crecer, yo necesitaba aprender a valorarme. Y los dos necesitábamos entender que el amor no se demuestra con palabras bonitas, sino con acciones. Pero papá», siguió llorando, «yo te dije que tu función como padre había terminado. Te dije que ya no te necesitaba. ¿Cómo pudiste perdonarme algo así? Porque entendí que no lo decías por maldad, mi amor. Lo decías porque nadie te había enseñado que ser padre no es una función que se termina, es un estado permanente del corazón. Yo tampoco lo sabía cuando vos eras chica. Creía que ser buen padre era darte todo lo que necesitaras y después dejarte volar. Pero esa noche en la boda entendí que ser buen padre también es enseñarte a valorar lo que tenés, incluso cuando lo que tenés soy yo». Esa conversación duró 3 horas. Hablamos de errores que habíamos cometido los dos, de expectativas que no se habían cumplido, de amor que había estado ahí, pero que no habíamos sabido expresar correctamente. Fue la conversación más honesta que tuvimos en nuestras vidas. Al final me dijo algo que me va a acompañar para siempre. «Papá, quiero que mi hija crezca sabiendo desde el primer día que tiene el abuelo más extraordinario del mundo. No quiero que se entere a los 37 años como me pasó a mí. Quiero que esté orgullosa de vos desde que aprenda a hablar. Y es que el dinero cambió muchas cosas en nuestras vidas, pero no de la manera que uno podría pensar. No nos hizo más felices porque pudiéramos comprar cosas más caras. Nos hizo más felices porque nos obligó a tener conversaciones que habíamos estado evitando durante años. Ahora Sofía conoce toda mi historia. Sabe sobre las noches que me quedé despierto programando Conta Fácil después de acostarla cuando era chica. Sabe sobre cada inversión que hice pensando en su futuro. Sabe sobre cada decisión financiera que tomé con ella en mente. Y por primera vez en su vida entiende la dimensión real del sacrificio que hice por criarla sola. Pero también entiende algo más importante, que nunca lo hice esperando reconocimiento. Lo hice porque era mi responsabilidad, porque era mi alegría, porque no había nada en el mundo que me importara más que su bienestar. Y esa comprensión cambió completamente la manera en que me ve. Antes me veía como el papá que había cumplido su deber. Ahora me ve como el hombre que eligió dedicar su vida entera a que ella fuera feliz. Antes me daba las gracias por haberla criado bien. Ahora me admira por haber sido capaz de tanto amor sin esperar nada a cambio. La empresa Conta Fácil sigue creciendo. El mes pasado abrimos oficinas en Brasil y estamos evaluando expandirnos a Estados Unidos. Las ganancias siguen aumentando y mi patrimonio sigue multiplicándose. Pero ahora todo eso tiene un sentido completamente diferente. Ya no es dinero que guardo para sorprender a mi hija algún día. Es dinero que podemos disfrutar juntos, que podemos usar para crear memorias, que podemos invertir en el futuro de mi nieta. Tomás resultó ser un yerno mucho mejor de lo que había pensado inicialmente. Después de la sorpresa de la boda, se acercó a mí con una humildad que no había mostrado antes. «Don Roberto», me dijo una semana después, «quiero pedirle perdón por haberlo subestimado, y quiero pedirle también que me enseñe sobre inversiones y negocios. No quiero que mi hija tenga que mantenerme. Quiero ser un hombre que esté a la altura de la familia en la que estoy entrando». Desde entonces, nos juntamos todos los miércoles para hablar de finanzas y oportunidades de inversión. Le estoy enseñando todo lo que sé sobre tecnología, sobre criptomonedas, sobre cómo detectar oportunidades en el mercado. No porque quiera que se haga rico,
sino porque quiero que entienda que el dinero es una herramienta para proteger a la familia, no un objetivo en sí mismo. Y él está aprendiendo rápido. Tiene una mente analítica muy buena para los números y una creatividad que me sorprende. Estamos evaluando empezar un proyecto juntos, una aplicación para arquitectos que podría ser tan exitosa como Contafácil. La diferencia es que esta vez no voy a trabajar solo en secreto. Esta vez vamos a construir algo juntos, como familia. Los fines de semana hemos establecido una nueva tradición. Sofía, Tomás y yo nos juntamos en mi casa para cocinar el almuerzo del domingo. Cada uno trae algo diferente, y entre los tres preparamos comidas que después comemos en el jardín, conversando sobre todo y sobre nada. Son los momentos más felices que he tenido en años. Sofía aprendió a cocinar algunas recetas que le enseñé, las mismas que yo había aprendido a hacer cuando ella era chica y me quedé solo criándola. Pero ahora las hacemos juntos, conversando sobre su embarazo, sobre sus miedos de ser madre, sobre cómo quiere criar a su hija. Papá me dijo el domingo pasado mientras amasábamos fideos caseros, quiero que sepas que el tipo de padre que vos fuiste conmigo es el tipo de madre que yo quiero ser con mi hija. Presente, sacrificado, incondicional, pero también firme cuando haga falta. Quiero que ella sepa que puede contar conmigo para todo, pero también que tiene que valorar lo que tiene. Esas palabras me llenaron de un orgullo que no se puede comprar con dinero, porque significa que todo valió la pena. Todos los años de trabajo doble, todas las noches sin dormir cuando estaba enferma, todas las veces que me quedé sin plata por pagarle algo que necesitaba, todas las decisiones que tomé poniendo su bienestar antes que el mío. Todo valió la pena porque ahora ella entiende el valor de lo que recibió y está preparada para dárselo a su propia hija. La semana pasada, Sofía me dijo algo que me llegó al alma. Papá, espero que nuestra hija tenga la suerte de tener un padre como el que yo tuve. Solo que espero darme cuenta antes de lo que me tardé yo. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero que sepas algo importante. Si tenés hijos que te tratan como si fueras invisible, si tenés familia que da por sentado tu presencia, si hay gente que piensa que conoce todo sobre vos, pero nunca se molestó en preguntarte quién sos realmente, no te quedes callado. No esperes a que sea demasiado tarde para mostrarles quién sos. No hace falta que seas millonario como yo. No hace falta que organices una boda espectacular, pero sí hace falta que te valores a vos mismo lo suficiente como para exigir el respeto que te mereces. A veces, la gente necesita una sorpresa para darse cuenta de lo que tiene delante. A veces necesita perder algo para entender su valor. A veces necesita ver nuestra verdadera dimensión para dejar de darnos por sentado. Yo tuve la suerte de poder darle a mi hija una lección millonaria. Pero la lección no estaba en el dinero. La lección estaba en el amor, en el esfuerzo, en los años de trabajo silencioso, en la dedicación que nunca buscó reconocimiento. El dinero solo fue la manera de hacer visible todo lo que ya existía, pero que ella no había sabido ver. Porque al final no importa cuánto tengas en el banco, no importa qué tan exitoso seas en los negocios. Lo que importa es cuánto amor real tenés en tu vida, cuánta gente te ve verdaderamente por quién sos, cuántas personas están dispuestas a valorarte sin que tengas que demostrarles nada. Y a veces, para encontrar ese amor verdadero, tenés que estar dispuesto a perderlo todo, incluso a tu propia hija, porque solo cuando estás dispuesto a perder algo, podés exigir que te traten como te mereces. Y cuando alguien te ama de verdad, va a hacer lo que sea necesario para no perderte. Como hizo mi Sofía cuando entendió quién era realmente su padre. Contame si esta historia tuvo sentido para vos y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, todos somos padres, hijos, hermanos, amigos de alguien. Y todos merecemos ser valorados por quienes realmente somos, no por lo que los demás creen que somos.